Mi nombre es Adriana, ¿verdad? Para todas las personas que se van a ir conectando, Adriana desde Costa Rica, que el Señor les bendiga, que los cielos se abran a favor suyo, a favor de su casa, a favor de su familia, en el nombre de Jesús, amén. Todas las personitas que se van a ir conectando, si tienen alguna petición, la vamos a estar colocando para estar orando por esas peticiones, amén. Creemos que Dios tiene cosas grandes, diga, Dios tiene cosas grandes para con mi vida y para con mi casa, amén. Quiero bendecir las personas pues que se están conectando en esta hora. Quiero bendecirte y quiero declarar los cielos abiertos para contigo, para con tu casa, para con tu familia, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Hoy traemos un tema muy hermoso. Se titula Cree en tu promesa. Diga conmigo, voy a creer en mi promesa. Voy a creerle a Dios en la promesa que Él me ha dado, amén. Así que vamos a iniciar, vamos a leer la palabra de Dios. Yo quiero que usted busque su Biblia, ahí donde está usted. Usted pueda correr a buscar la palabra que nos nutre, la palabra que nos da vida, amén. Y yo quiero que usted busque Lucas 2:29. Y hoy declaramos que no son mis labios, sino son los del Espíritu Santo, amén. Esta palabra sinceramente me impacta mucho porque realmente es algo que he estado como pensando mucho y analizando mucho en el reino, amén. Y dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Diga conmigo, ¿cómo se llamaba? Simeón. Y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y dice la palabra, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y lo bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Realmente hay algo muy fuerte en esta palabra. Y yo cuando estaba leyendo un poco acerca de Simeón, y ese tema que yo titulé hoy, Cree en tu promesa, dice la palabra que Simeón, había una palabra que el Espíritu Santo le había regalado a Simeón. Dios le dice a Simeón que sus ojos no se van a cerrar hasta no ver la promesa del Mesías. Y ¿sabes algo que me impresiona de Simeón? Algo que me impresiona de Simeón es que Simeón era un hombre que sabía escuchar la voz de Dios. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque ya le había sido revelado cuando él vio a Jesús. En el momento que él vio a Jesús, él supo que él era el Mesías. ¿Sabes por qué? Porque la conexión que había entre Simeón y el Espíritu Santo de Dios era tan fuerte que el mismo Espíritu Santo le revelaba cuando pasaban las cosas. El Espíritu Santo le reveló y le dijo, tus ojos no se van a cerrar sino ver el propósito, sino ver el Mesías, sino ver ese Salvador que va a venir al pueblo de Israel. Yo no sé cuántas promesas el Señor ha regalado en tus manos. Yo no sé cuántos deseos hay en ti conforme a la voluntad y propósito de Dios. Pero déjame decirte que cuando tú eres un hombre o cuando tú eres una mujer conforme al propósito de Dios, cuando tú realmente estás conectado a la vid, vas a ser como Simeón, que dice la palabra que Simeón sabía escuchar y sabía los tiempos de Dios. Él estaba en los tiempos perfectos de Dios, porque sabes una cosa, él sabía que sus ojos no se iban a cerrar antes de él poder ver al Mesías. Déjame decirte que cuando tú estás alineado al diseño y al propósito de parte de Dios, cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, tú te vas a dar cuenta
que vas a recibir conforme al propósito y diseño de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Simeón era un hombre que sabía escuchar a Dios. En Simeón había una promesa, que sus ojos no iban a cerrarse antes de ver al Mesías. Y cuando tuvo a Jesús en sus brazos, dice la palabra que dijo: este es el Salvador. Esta es la luz que está necesitando este mundo para que venga la salvación. ¿Sabes por qué? Porque había una conexión entre Simeón y el precioso Espíritu Santo. Cuando tú aprendes a escuchar al Espíritu Santo, Él te va a revelar, como dice su palabra, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha llegado corazón de hombre. Esas son las cosas que Él tiene preparadas para los que le aman. A mí me impactaba mucho esa palabra cuando yo estaba leyendo. ¿Sabes qué me impactaba? Que Simeón sabía escuchar a Dios. Era un hombre justo. Era un hombre que era piadoso. Un hombre que tenía una conexión con el Espíritu Santo de Dios. Y su conexión era tan grande su conexión, que dice la palabra que el Espíritu Santo estaba sobre él. Cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, tú aprendes a escuchar aún los secretos más profundos de parte del Padre. Ese cuando hay una conexión de Dios contigo, Él te va a revelar, como dice su palabra, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha llegado corazón de hombre. Esas son las cosas que el Padre tiene para los que le aman. Dice la palabra que Simeón, cuando yo estaba leyendo esa palabra, es que es tan bueno y tan hermoso leer la palabra de Dios. Es tan hermoso cuando usted se profundiza en la palabra de Dios, porque cuando usted lee la palabra, usted se da cuenta de que Simeón era un hombre que sabía escuchar a Dios. Era un hombre que el Espíritu Santo de Dios le hablaba audiblemente, porque él sabía determinar los tiempos. Cuando hay una persona que es conforme al corazón de Dios, cuando es una persona que sabe escuchar la voz de Dios, sabe cuáles son los tiempos perfectos de Dios. Cuando usted sabe escuchar la voz de Dios, Dios te va a mostrar los tiempos perfectos de Dios. Es que cuando usted entiende la palabra y usted comienza a estudiar acerca de Simeón, usted se va a dar cuenta que dice la palabra que Simeón, el Espíritu de Dios le dijo: no vas a morir hasta ver la promesa de ver al Mesías. Y dice que cuando Simeón agarra a Jesús en sus brazos, dice: esta es la luz del mundo, este es el Mesías, el por cual Israel estaba esperando tanto tiempo. ¿Sabe por qué? Porque había una revelación de Dios en Simeón. Hoy yo te quiero decir, tú tienes la revelación del Padre para poder darte cuenta en los tiempos que estamos, en los tiempos peligrosos en los cuales estamos, en los tiempos en los cuales Jesús viene. ¿Qué estamos haciendo nosotros para hacer la voluntad del Mesías, para hacer la voluntad de Jesucristo? Si Jesucristo viniera en esos momentos, ¿estás preparado para irte con Él? ¿Estás preparada para irte con Él? ¿Realmente tienes tu vida alineada conforme al propósito y diseño del Padre? Y algo que me impactaba, y estaba leyendo la palabra y estaba entendiendo un poco de ella. Cuando yo me puse a estudiar un poco de Simeón, yo decía: Señor, realmente este era un hombre conforme a tu corazón. Porque dice la palabra que él era un hombre justo, era un hombre piadoso, y aparte de que era así, él estaba esperando los tiempos perfectos de Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que me impacta cuando tú aprendes a conocer al Padre, cuando tú comienzas a conocer al Espíritu Santo, vea, cuando usted comienza a conocer al Espíritu Santo y usted tenga una revelación y usted tenga un entendimiento con Él, a usted nadie lo va a engañar. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo te va a decir: no, eso no es, eso sí es. ¿Sabes por qué? Porque estás conectado a la vid.
Simeón estaba conectado al Espíritu Santo. Era tan fuerte la conexión de Simeón con el Espíritu Santo que dice la palabra que cuando venía María y cuando venía José y traían al niño, dice un momento, él es el Mesías. Y lo toma y le dice, esta es la luz. Y cuando yo leo ese versículo, a mí me impacta porque dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado. Sabes, Simeón era un hombre tan fuerte de Dios que él estaba revelando lo que Jesucristo iba a hacer por cada uno de nosotros. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Ahí estaban hablando de nosotros, los gentiles. Que Jesús vino a morir por nosotros y por medio de esa muerte vino la salvación a los gentiles, aquellos que no merecíamos nada. Oye, nosotros no merecíamos nada. Usted y yo no merecíamos nada. No merecíamos que Jesús muriera en esa cruz por nosotros. No merecíamos los latigazos que le arrancaban su carne y la despedazaban. No merecíamos eso. Éramos indignos de eso. Pero Él lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Ese amor es tan grande que una de las cosas, cuando yo siempre hablo con el Espíritu Santo, una de las cosas que yo le digo, Señor, nunca permitas y nunca me quites, nunca permitas que se vaya de mí la humildad. ¿Sabes por qué? Porque cuando se va la humildad, se pierde todo. Dice la palabra, al humilde lo mira de cerca, mas al altivo lo mira de lejos. Que no haya orgullo en tu corazón, que no haya vanidad en tu corazón. ¿Sabes una cosa? Tal vez yo no sé predicar como grandes siervos de Dios. Pero ¿sabes lo que tengo? Es que lo amo a Él. Y como lo amo a Él, siempre voy a hablar de Él. Aunque no sea la más perfecta en la palabra, aunque no sea la más reconocida, eso no me importa. Lo que quiero es hacer su voluntad. Una de las cosas que el Señor me explicaba, una de las cosas que el Espíritu Santo de Dios me enseñaba, es que tienes que estar en la posición correcta. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos quieren ser como grandes predicadores, que muchos quieren ser como cualquiera, no sé, como cualquier persona, y no, todos somos diferentes, y Dios a todos nos dio una asignación diferente. Usted no se ponga a copiar al otro, no, a usted Dios le dio una asignación diferente. Y ese es el problema, que muchos de nosotros queremos ser como aquel porque Dios lo usa mucho, o aquel porque tiene mucha unción. No. A usted, si Dios a usted le dio una iglesia de 4 miembros, gloria a Dios por la iglesia de 4 miembros. Si Dios a usted le dio una iglesia de 5,000 miembros, gloria a Dios por esas 5,000 miembros. Pero ¿sabes una cosa? Esto no es de competir. Esto es de hacer la voluntad del Señor. Porque Dios a usted le va a tomar y le va a pedir cuentas por lo que le dio a usted. Dice la palabra que unos somos ojo, otros somos mano. Dice que somos el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesús. Y como cuerpo de Jesús, el ojo no le dice a la mano, ¿usted por qué hace tanto movimiento? No. El cuerpo nada más obedece a lo que el Señor lo hizo, a lo que el Espíritu Santo le dio vida. El cuerpo hace su función en obediencia. Y el cuerpo que somos nosotros tenemos que hacer cada una de las cosas que el Señor nos mandó a hacer en obediencia. No queriendo ser como aquel que tiene 5,000, no queriendo ser como aquel que tiene 2,000 o aquel que tiene 25,000. No. Dios a todos nos dio diferentes, pero sea fiel en lo que el Señor le dio a usted. Si el Señor le dio un alma, cuide esa alma. Si el Señor le dio 500 personas, cuide esas 500. Si el Señor le dio solo 2, cuide esas 2. Que de eso Dios le va a pedir cuenta.
Cuide lo que el Señor le ha dado. Y no anhele más si el Señor no se lo ha dado. Es tiempo que como iglesia nos enfoquemos en lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado. A Simeón dice la palabra que Dios le da una promesa, y esa promesa es que sus ojos no se iban a cerrar hasta no ver el Mesías. Simeón caminó con esa palabra. Simeón avanzó con esa palabra. Había una asignación en Simeón. Una asignación en la cual sus ojos no cerrarían hasta no ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús de Nazaret. Y esa asignación se cumplió cuando dice la palabra que Jesús, dice la palabra, cuando iba pasando María con Jesús, dice la palabra, vamos a leerlo, dice: y movido por el Espíritu, vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él lo tomó en sus brazos y lo bendijo, diciendo a Dios: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Había una palabra en Simeón. Y esa palabra en Simeón era lo siguiente: tus ojos no se cerrarán hasta no ver al Mesías, hasta no ver la salvación, esa salvación de nosotros los gentiles, por el cual Jesús murió por usted y por mí, y nosotros no nos merecíamos nada, absolutamente nada nos merecíamos, pero por amor Él nos dio, nuestro Padre nos dio a Jesús por amor, solamente por amor. Y sabes, una de las cosas que el Espíritu Santo me hablaba cuando yo leía esta palabra es que Simeón nunca quiso ser como otros. ¿Sabes? Cuando Simeón tomó a Jesús, él dice la palabra que ahora se han visto mis ojos la salvación. O sea, en el corazón de Simeón había felicidad de ver al Mesías. Y había cumplido el Señor una palabra en Simeón, que sus ojos ahora sí podían ser cerrados porque había cumplimiento de una palabra. ¿Sabes? Yo te quiero decir a ti, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? ¿Sabes? Había una palabra en Simeón. Y Simeón, podía haber ido para otro lugar y haberse desentendido esa palabra, pero no. Todos los días Simeón recordaba la palabra que el Señor le había dado. Caminaba por esa palabra, avanzaba por esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te da una palabra, tú tienes que caminar como esa palabra. Tú tienes que avanzar por esa palabra. Tú tienes que declarar esa palabra. Tú tienes que creer con todo tu corazón en esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque yo me imagino a Simeón todos los días: hoy va a ser el día que voy a ver al Mesías. Y llegaba el otro día y Simeón decía: hoy es el día que voy a ver al Mesías. Y Simeón todos los días estaba con esa expectativa porque había una palabra de Dios sobre él. Hay una palabra de Dios sobre tu vida. ¿Tienes esa expectativa de que Dios la va a traer a cumplimiento, o se te olvidó esa palabra, o estás caminando y avanzando como Simeón? ¿Sabes? Cuando yo veo a Simeón, yo le digo: Señor, wow, qué tremenda revelación tenía Simeón. Porque con solo ver a Jesús, habían muchos niños, y con solo ver a Jesús, tuvo la revelación del Padre de que Él era el Mesías. ¿Sabes por qué Simeón tuvo esa revelación? Porque había una conexión del Espíritu Santo con Simeón. Simeón tenía una relación con el Espíritu Santo. Cuando tú tienes esa relación, el Señor te revela cosas que la gente no entiende.
El Señor te revela cosas que dice su palabra, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha llegado corazón de hombre. Esas son las cosas que Él tiene preparada para los que le aman. Porque Simeón amaba al Señor. Pero sabes, una de las cosas que yo estoy segura que Simeón tenía era una vida de oración. Porque cuando usted tiene una vida de oración, usted comienza a aprender a descubrir los secretos de Dios. Tú comienzas a entender cuáles son las cosas que ama el Espíritu Santo. Esa es una relación. Es una relación que usted tiene con Él, que comienza a ver una conexión y tú lo comienzas a conocer para enamorarlo. Porque Él nos atrae a nosotros con lazos de amor. Usted vino a los pies de Cristo con lazos de amor. Porque Él fue el que te trajo. ¿Sabes una cosa que a mí me impacta? No fue que yo quería conocer a Jesús. Fue que Jesús me atrajo a Él con lazos de amor. Porque si hubiese sido por mí, yo soy indigna de venir delante de Él. ¿Sabes cómo está tu relación con Dios? Tu relación está como la de Simeón, que dice la palabra, que era tan fuerte la conexión, que él cuando vio al Mesías, cuando vio a Jesús, a un niño, sabía que Él era el Salvador. Y él estaba aferrado a una palabra que el Señor le había dado. Y él sabía que esa palabra venía a cumplimiento antes que sus ojos se cerraran. Hay algo que a mí me impacta. Dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero sabes, Dios te puede dar una palabra, pero si tú no crees y no caminas por esa palabra no va a venir a cumplimiento. ¿Sabes por qué Simeón vino a cumplimiento esa palabra? Porque él caminó y determinó agarrar esa palabra y caminar por ella. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Estás caminando por la palabra que el Señor una vez entregó en tu vida o la dejaste ir? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás avanzando bajo la dirección de Dios o estás retrocediendo el propósito de Dios? Cuando yo leo la palabra, me doy cuenta de que Simeón conocía el corazón de Dios, de que Simeón era un hombre que escuchaba la voz de Dios, era un hombre que anhelaba la presencia de Dios y que tenía tanta conexión con el Señor, que dice la palabra que Dios le reveló que Jesús era el Mesías. Y yo te quiero decir qué es o cómo está tu relación con el Señor. ¿Tienes una vida como la de Simeón, que dice la palabra que Simeón conocía los tiempos perfectos de Dios y estaba aferrado a una palabra? ¿O tienes una vida en la cual ni te acuerdas de las palabras que el Señor te ha dado? Lo más importante y lo más lindo y lo más valioso es que tú aprendas a estar enfocado en lo que Dios tiene para con tu vida. Si Dios te dio la bendición si el propósito de Dios es que Adriana tenga a unas personas dándole palabra, gloria a Dios por eso, yo me quiero enfocar en eso. O si la voluntad de Dios es que yo haga esto, determinado hacerlo. O sea, ¿qué es conocer el corazón de Dios para saber qué es lo que Dios quiere para con tu vida y comiences a caminar en eso? Y solamente te vas a dar cuenta cuando tienes una conexión con el Padre, cuando tú aprendes a entender el corazón de Dios, te das cuenta lo que el Espíritu Santo Dios tiene para con tu vida y comienzas a caminar bajo esa palabra que el Señor te regaló. Cuando yo leía un poco acerca de Simeón, realmente me impactaba mi corazón, porque yo decía, wow, Dios, ese hombre sí realmente te conocía. Número uno, creyó en una palabra que Dios le dio. Dios le dijo, tus ojos no cerrarán, Simeón, hasta que veas al Mesías. Y Simeón se aferró a esa palabra. Yo me imagino todos los días levantándote, gracias Señor, hoy es el día, hasta que hubo cumplimiento. ¿Sabes? Hay algo que he aprendido en el Señor, que las promesas de Dios tal vez tardan un poco, pero sí vienen a cumplimiento. Nunca te canses de esperar las promesas de Dios.
Porque cuando tú te lo imagines, menos te lo imagines, ahí va a venir la bendición de Dios para tu vida. Y tienes que estar preparado, tienes que estar preparada para poder recibirla. Otra cosa que me impacta de Simeón, que dice la palabra que era un hombre justo y era un hombre temeroso de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta que era un hombre justo y temeroso de Dios? Porque hay una tercera cosa que me impacta de Simeón. Que cuando ve a Jesús, cuando María y José traen a Jesús y Simeón lo ve, dice, este es el Salvador. Este es la salvación para los gentiles. O sea, era tan fuerte la conexión de Simeón con el Padre que el mismo Espíritu Santo le dice, ese es. El mismo Espíritu Santo le revela y dice que agarra a Jesús entre sus brazos y le dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Ya Simeón sabía lo que iba a pasar. Ya el Señor le había revelado a Simeón que Jesús iba a morir por nosotros los gentiles. Dios no va a hacer nada antes de revelárselo a sus íntimos. ¿Sabes? Qué lindo ser un íntimo de Dios. Qué lindo ser un amigo de Dios. ¿Cuáles son las cosas que están limitando la relación con Dios? Tal vez es el pecado. Tal vez es que te cuesta o nos cuesta dejar cosas que sabemos que no nos alinean al propósito de Dios. Alíñate al propósito de Dios. Alíñate a las bendiciones de Dios. Porque Dios es un Dios bueno, el cual quiere bendecirte, el cual quiere hacer cosas grandes con tu vida. Pero es tiempo de que te alinees al diseño y al propósito de Dios. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo. Padre, yo bendigo a todas las personas que han estado conectadas. Algo que he aprendido de Dios que es muy lindo. Dios, ¿sabes que Dios nos necesita a nosotros también? Porque nosotros somos la voz para que la gente pueda venir a Jesús. El Señor nos necesita a nosotros para que venga a cumplir el propósito. A cumplir el propósito de Él en nosotros. Hay algo extraordinario del Espíritu Santo. Y sabes, ahora cuando estaba hablando acerca de la palabra, cuando yo puedo leer acerca de Simeón, dice la palabra que Simeón era un hombre temeroso y justo, diga temeroso y justo, y era un hombre que sabía los tiempos perfectos de Dios, porque había una conexión del Espíritu Santo con él, y el Espíritu Santo le revela que Jesús era el Mesías. ¿Sabes? Cuando hay una conexión de Dios contigo, tú te puedes dar cuenta quién es y quién no es. Tú te puedes dar cuenta cuando realmente están hablando en el Espíritu y están hablando en la carne. Porque hay una conexión de Dios contigo. Cuando hay esa conexión, el Señor te revela muchas cosas. Así que antes de terminar, a mí el tema de hoy realmente me impactó mucho. Cuando dice la palabra que Simeón, Dios le regala una palabra específica y le dice: Simeón, tus ojos no cerrarán antes de que tú veas al Mesías. Antes de que veas al Mesías. Yo no sé cuántas personas en este momento, yo no sé cuántas personas han recibido palabra de parte de Dios. Pero sabes, cuando hay una conexión con el Padre, hay algo tan perfecto de Dios que tú aprendes a escuchar la voz de Dios. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, tú te das cuenta que el mismo Espíritu Santo es el que te revela, es el que te habla, es el que te direcciona. Yo puedo sentir al Espíritu Santo de Dios diciéndote: sé fiel en lo que he entregado en tus manos, sé fiel en lo que he puesto en tus manos, porque para que muchos no ha sido mucho, para Dios significa mucho. Cuando tú eres fiel, cuando tú lo vas a ver cara a cara al Maestro, y Él te va a decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo eterno, entra al gozo eterno. Y eso es lo que el Señor te va a decir. Así que sé fiel con lo que el Señor te ha dado.
Sé fiel con lo que el Espíritu Santo te ha dado y verás la mano de Dios. Verás los cielos abiertos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendice esta semana, que esta semana vean los cielos abiertos. Los que andan buscando trabajo, Dios abra puertas del cielo y bendiga con trabajos. Que nos puedan decir que Dios los bendijo con trabajos. Que se abran, Señor, que se abran los cielos a favor de ellos en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted levante sus manos. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, levante sus manos y diga: Jesús, que yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Y si en algún momento parto de esta tierra, yo me iré contigo. Y si aquí estoy, Espíritu Santo, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame conforme a tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y el Señor haga resplandecer su rostro en el nombre de Jesús y que veas la mano de Dios. Dios te bendiga. Se despide Adriana acá de Costa Rica. Bendecimos a cada nación y lo mejor está por venir. Muchas bendiciones y Dios les bendiga. Cielos abiertos. Amén.